Mari Carmen Franco, ¿cómo estás? Hola Darío, qué gusto estar aquí. ¿Qué más es posible para este año y cuántas nuevas posibilidades se están abriendo para nosotros en este año? Y esta es una de estas posibilidades, como bien lo planteas, y vamos a hablar de la importancia del coaching de equipos, Mari Carmen. Sí, así es. Es muy importante empezar a permear esta nueva forma de trabajar dentro de las organizaciones y me refiero a trabajar desde el individuo hacia la organización para poder eficientizar y poder impulsar el crecimiento y desarrollo sostenible dentro de las organizaciones. ¿Por qué tendría yo, dueño de empresa, director, gerente, que apostar por capacitar a mis equipos a través de esto, de un coaching de equipos? Primero tenemos que observar que la organización está formada y constituida por personas. Independientemente de qué tipo de empresa, si es una empresa de servicios, una empresa de manufactura, una empresa de desarrollo o cualquier tipo de empresa, siempre está sostenida y la base serán las personas. Entonces, ningún proceso ni equipo será lo suficientemente efectivo y ninguna estrategia será lo suficientemente efectiva si la empresa no cuenta con un equipo bien estructurado, comprometido, que realmente esté trabajando alineado y que esté comprometido con mantener un alto desempeño como equipo. Y antes de hablar del equipo, nosotros tenemos que ver que ese equipo está constituido por personas. Y esas personas, todos los seres humanos, pues tenemos una estructura, ¿no? Y dentro de esa estructura desarrollamos múltiples inteligencias. Y tenemos esa inteligencia lógica, esa inteligencia matemática. Sin embargo, también hay una inteligencia que es vital y a la que pocas veces le ponemos importancia, que es la inteligencia emocional. Si nosotros nos vamos a analizar los grandes líderes empresariales y esos líderes que realmente han contribuido a grandes grupos de personas, se caracterizan porque realmente ellos tienen una gestión emocional eficiente y han desarrollado muchísimo su inteligencia emocional. Entonces, si partimos desde ahí, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos percibiendo el mundo, estamos percibiendo el entorno, lo que hacemos es que la información la estamos procesando en dos dimensiones. Una dimensión consciente, que es una dimensión lógica, y luego viene una dimensión en un plano inconsciente, es decir, procesamos la información sin darnos cuenta que la estamos procesando. Y a esa información que nosotros estamos recibiendo en ese momento, nosotros estamos reaccionando ante esos estímulos que tenemos en el exterior. Y en base a eso, nosotros estamos tomando decisiones. Mari Carmen, ¿cómo sé que mi organización está en la antesala o requiere un coaching de equipos? Es muy fácil, hay que empezar a observar si el equipo está resolviendo de forma adecuada los conflictos. Y aquí es bien importante porque de repente pensamos que en un equipo no debe de haber conflictos y es todo lo contrario. En un equipo deben de existir conflictos, porque el conflicto se da cuando hay diversos puntos de vista. Si no hubiera conflictos, eso sería alarmante, porque entonces todos estarían viendo lo mismo y no habría una contribución, y eso no es posible. Cada ser humano tenemos siempre un punto de vista diferente ante una misma situación. Entonces, si no se están resolviendo bien los conflictos, lo que va a pasar es que el equipo va a empezar a tener agendas y va a empezar a estar más comprometido por sus objetivos individuales que los objetivos del equipo. Entonces hay una inatención a los resultados y ahí es donde el líder puede darse cuenta que el equipo está requiriendo de un programa de este tipo. Ahora, yo mencionaba que es muy importante trabajar del individuo hacia la organización, considerando la importancia de desarrollar su habilidad y su capacidad de gestionar sus emociones, es decir, desarrollar su inteligencia emocional. Y esto es importante porque primero entender que la inteligencia emocional es la habilidad que el individuo tiene para reconocer sus propias emociones y las emociones de los demás.
y también poder comprender qué está originando esas emociones, para que desde ahí el individuo pueda establecer relaciones más empáticas y alejarse de los dramas y alejarse de los chismes y todo eso que muchas veces se da en las organizaciones por una mala gestión. Como lo mencionaba antes, realmente si nosotros observamos a los grandes líderes, una de las principales características que tienen es que realmente manejan de forma eficiente la inteligencia emocional. Tienen una inteligencia emocional muy desarrollada. Hablando de como de estas rutas, ¿qué es primero? ¿Por dónde arrancas el coaching? En un programa de coaching, imagínate como una mesa con 5 patas, porque el coaching tiene un enfoque sistémico, el coaching de equipos, ¿verdad? Y un pilar es el equipo, pues está formado por personas. Luego otro pilar es dentro del sistema, esas personas tienen roles dentro del equipo. Y luego ellos como unidad, como equipo, también interactúan dentro de la organización. Y como equipo impactan a ciertas áreas del negocio y por consecuencia a la organización. Entonces, ese es el enfoque sistémico que nosotros manejamos en el programa de coaching, ¿verdad? Y este enfoque, te interrumpo porque creo que es muy significativo este matiz. Hay una, no sé si llamarle confusión o una falta de claridad respecto a los roles de un coaching en mi organización o de un coach o de una coach en mi organización, porque a veces se confunde un proceso de facilitador. Entendamos el facilitador como alguien que tal vez establece un mapa, tal vez tiene un recorrido que ya ha practicado en otras organizaciones, gestiona, digamos, la dinámica grupal de mi empresa, pero ¿cómo haces que estas acciones individuales se conviertan en acciones grupales a favor de los resultados y de la felicidad de las organizaciones, Mari Carmen? Bueno, aquí cabe aclarar que es muy independiente un coaching individual a un coaching en un coaching de equipo nunca vamos a trabajar de forma individual con un integrante del equipo. Pero si es el más problemático, la más problemática, del que todo el mundo se queja, déjame que lo plantee así. Creo que una de los porqués o de las argumentaciones que más surgen, y seguramente las ha experimentado en las organizaciones, es que siempre hay como la oveja negra de la organización, ella o él, y parece que el equipo está dispuesto como a intentar derribar o vencer a esta persona con tal, en su teoría o en su mundo, de seguir adelante con lo que ellos llaman pues su buen clima laboral. Pero ¿qué pasa ahí, Mari Carmen? Se trabaja desde el equipo. Sí se considera esa persona dentro del equipo a nivel individual y considerando el rol que está jugando dentro del equipo. Sin embargo, nunca se va a trabajar un coaching de forma individual con ella, a no ser que la organización, bueno, que sea necesario. Entonces tendría que entrar otro coach en forma paralela a trabajar puntualmente con él. Sin embargo, desde la perspectiva del coaching de equipo, es el mismo equipo el que tiene que resolver. Nosotros solo somos facilitadores de crear un contexto de autoaprendizaje y de crecimiento. Y sí hay espacios donde a lo mejor nosotros podemos contribuir con ciertos marcos de referencia teóricos para que ellos partan de una plataforma diferente y empiecen a interactuar de forma diferente. Sin embargo, son ellos los que tienen que resolver esos conflictos, porque realmente ese es el problema de su falta de alto desempeño como equipo, que no están teniendo la capacidad de resolver un conflicto. Entonces, no es el coach el que llega a resolver el conflicto, son ellos aprendiendo por sí mismos a resolver el conflicto. Y el coach lo que hace son solo intervenciones para ayudarlos a ampliar sus puntos de vista y brindarles nuevos recursos para que ellos puedan elevar el desempeño y lograr ese cambio que el equipo requiere y esa maduración. De alguna manera, estás potenciando la autonomía de los equipos, Mari Carmen. Es correcto, porque ellos ya tienen los recursos para lograr el éxito. Lo que los está poniendo en esa posición de bajo desempeño es que no han desarrollado la capacidad de poder ver desde múltiples perspectivas la situación. Es decir, nosotros generamos conflictos o nosotros nos quedamos atorados en un conflicto cuando mantenemos puntos de vista fijos
Y normalmente nunca aprendemos a desarrollar esa habilidad de multidimensionalizar una situación, una perspectiva, inclusive un problema que tengamos que resolver. Entonces, el equipo en sí tiene la sabiduría. El problema es que están viendo el desafío desde un punto de vista fijo y no han desarrollado la habilidad de poder ampliar esa capacidad de ver esa situación desde otros puntos de vista. Y segundo, no han desarrollado la habilidad de soltar los dramas emocionales. ¿A qué te refieres con dramas emocionales? Porque yo pienso en telenovelas, en La Rosa de Guadalupe, en empresas que viven su propia Rosa de Guadalupe. Es que en general hay muchas empresas que están así viviendo sus propias Rosas de Guadalupe, ¿no? Y ese es el problema. Por eso yo iniciaba esta charla planteando la importancia del coaching y de trabajar con el individuo, porque el coaching les ayuda a desarrollar esa inteligencia emocional. Está comprobado que entre el 40 y 45% de tus decisiones que estás tomando en el día, las estás tomando desde un plano inconsciente. Es decir, condicionado por tus patrones o tus pensamientos o creencias inconscientes. Y necesitamos entender esto realmente, y las organizaciones necesitan entender esto y necesitan entender la naturaleza del ser humano. Nuestro cerebro es triuno, nuestro cerebro está formado, es decir, tenemos 3 cerebros en uno. Tri-uno dijiste, tri-uno. Tri-uno. Ok. Ajá. El primer, digamos, cerebro con el que nacemos maduro es el cerebro reptiliano. Ese cerebro es el que nos ayuda a conservar la especie, es el instintivo. Que no tiene que ver nada con extraterrestres, ¿eh? Para que no diga, el coach de Mari Carmen ella es una reptiliana realmente. Reptiliana, pero, sí, no, nada que ver. Por eso nacemos y podemos amamantarnos y respirar. Es el que nos sirve para sobrevivir y es el que, fíjate, tantos miles de años que nos ha servido, porque ese era el que nos ayudaba a correr cuando el tigre nos quería comer, ¿verdad? En la época de las cavernas. Bueno, yo creo que seguimos escapando del tigre, ¿no? Y seguimos en el fondo tomando decisiones de vida dominados por él o la reptil, ¿no? Exactamente. Seguramente yo tomo decisiones todos los días en mi modo reptil. Claro, no soy reptiliano, pero es muy probable que mi cerebro reptil me lleve a tomar decisiones no necesariamente conscientes. ¿Cuántos equipos se están generando conflictos? Claro. Porque están más preocupados en la sobrevivencia, es decir, en cuidar mi puesto, en mantener mi posición, que en buscar un resultado genuino para el equipo. Entonces, yo lo he visto en las organizaciones. Están supervisores o coordinadores discutiendo y haciendo valer su punto de vista para proteger su puesto. Es la sobrevivencia. Más allá de hacer una integración como equipo y buscar una solución de raíz para que el problema no vuelva a presentarse. Entonces, estoy más preocupada yo en demostrar que yo estoy bien y tú estás mal para poder sobrevivir. O sea, sí, porque no están proponiendo camino, o sea, no ni método, ¿no? O sea, no hay espacio o creación de espacio y tiempo para multipensar qué camino vamos a seguir, porque estamos protegiendo el poder y evitando que el tigre se coma o nos coma al interior de la organización. Así es. Fíjate, el segundo cerebro es el cerebro límbico. Ese madura entre los 0 y los 7 años. Cuando empiezas a mudar dientes es cuando el cerebro límbico ya está maduro y empieza a madurar la neurocorteza. Por ejemplo, todas estas corrientes educativas del constructivismo y ese tipo de corrientes respetan mucho la maduración de este cerebro. Entonces, en el cerebro límbico nosotros se controlan las emociones. Entonces ahí se están tomando decisiones en base a mis estados emocionales para evitar el miedo y buscar placer, punto. Pero ese cerebro límbico está condicionado por nuestras creencias inconscientes, ¿sí? Y finalmente
Después de los 7 años madura la neurocorteza cerebral o córtex. Esa es la parte donde se manejan todos los procesos racionales. Al momento de tomar decisiones, el que lleva la mano, digamos, la prioridad número 1 para tomar decisiones, primero vas a tomar una decisión para sobrevivir. Después, como segunda prioridad, tomas una decisión con el cerebro límbico para evitar el miedo, ¿sí? Okay. Y como tercero, estás tomando una decisión a nivel racional. Si lo vemos así muy plano, a no ser de quitar, por ejemplo, no sé, empresas que manejen publicidad, que trabajan con emociones de las personas en sus mensajes, pero inclusive en ese tipo de empresas, en todas las empresas tendríamos que estar tomando decisiones desde lo racional. Mari Carmen, a ver, ¿qué pasa si una empresa te contrata para ayudarles a un coaching a nivel directivo y cuando estás adentro de la organización descubres que esos directores se caen gordos o se caen gordas, no se llevan bien, no se tienen confianza, tienen agendas ocultas y lo que tú pensabas que era un coaching como para incrementar resultados realmente es un coaching de equipos que no se tienen confianza? ¿Cómo es que reconfiguras el camino? Pues es que no hay ningún camino que reconfigurar porque realmente esa es la razón por la que yo estoy ahí. Nosotros partimos de 4 pilares que siempre los vamos a trabajar. Nosotros trabajamos en 2 dimensiones, un programa de coaching. Siempre hablamos en la primera dimensión, nosotros lo etiquetamos como ser equipo. Y en la segunda dimensión lo etiquetamos como hacer, el equipo hace. Entonces, en el ser equipo, nosotros estamos hablando de desarrollar las bases, que son 4 pilares muy importantes para llevarlos a que se conviertan en un equipo altamente efectivo. Y esas bases son la conexión, es decir, que exista confianza, que una comunicación eficiente, la inteligencia emocional, es ahí donde ellos tienen que aprender a desarrollar esa capacidad de ver múltiples puntos de vista, de salir del juicio y el mismo proceso les va ayudando a desarrollar ese músculo. El tercer pilar es llevarlos a fortalecer la identidad como equipo y el cuarto pilar es cuando ellos realmente ya están comprometidos con los objetivos del equipo, no a nivel individual. Entonces es como la parte de primero el bien ser. En el hacer equipo es donde nosotros nos alineamos el programa a un objetivo específico de la organización. Y entonces puede ser que la organización nos haya contratado solo para diluir las diferencias del equipo. Está bien, llegamos ahí, pero muchas veces la organización nos contrata y dice, no, mira, lo que queremos es alcanzar este resultado alineado a tal KPI. Entonces nosotros ahí es donde trabajamos en esa segunda dimensión, ¿verdad? Para llevar al equipo a que alcance ese resultado y ese indicador. Entonces esa es la razón por la que el coaching de equipo se requiere, porque en este ejemplo que tú das, donde hay conflicto, ¿qué es lo que va a pasar? Que las decisiones no las van a estar tomando desde ese nivel racional que la organización necesita. Le están tomando desde un estado emocional provocado por los conflictos que pudieran existir entre ellos. Entonces, ahí, en lugar de tomar decisiones que le suman a la organización, muchas veces están tomando decisiones que les restan a la organización. Entonces nosotros por eso siempre en toda intervención estamos trabajando en esas 2 dimensiones, en la dimensión de ser equipo y en la dimensión del equipo hace. Hablas de estas dimensiones y relacionándola con este enfoque sistémico. ¿A qué le llamamos sistémico? Cuando nosotros hablamos de un enfoque sistémico, es entender que yo no puedo ver el equipo aislado, es parte de un sistema. Y como yo te mencionaba, ¿no? Si yo veo el equipo y analizo el sistema, pues el sistema primero, el equipo está formado por personas y esas personas tienen roles y luego integran el equipo, que sería como el tercer enfoque, y luego ese equipo contribuye en ciertos procesos dentro de negocio, ¿verdad? Y dentro de esas líneas que impacta el equipo, obviamente está impactando a la organización entera.
Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referimos como con un enfoque sistémico. No podemos ver el equipo como algo aislado solamente, sino que es parte de algo mucho más complejo, ¿no? Y entonces las intervenciones de coaching tienen que estar alineadas, porque no podemos llevar a un equipo a un alto desempeño que no esté alineado con la organización o que no esté alineado con los objetivos de negocio. Esto quiere decir, Mari Carmen, que la intervención que ustedes hacen al interior de las organizaciones a través de Franco Coaching también puede tener como ciertos capítulos o episodios de intervención. O sea, no es lo mismo llegar a intervenir o ayudar a una organización donde la pelea está arriba a nivel directivo, a intervenir cuando si hay conflictos o relaciones de trabajo que no están funcionando o personas que están enojadas porque viven infelices en la organización. ¿Tienes como un catálogo, pregunto, un catálogo de intervenciones diferenciadas o es en el camino como lo vas detectando? Gracias por preguntar eso, porque es bien importante. El programa de coaching es un programa súper artesanal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos construyendo primero sobre la necesidad presente. Cuando nos mandan a llamar, junto con la organización, con el líder, con a veces es recursos humanos, el que está buscando este tipo de intervenciones, generamos un comité de codiseño. Y en base a eso se definen las primeras intervenciones. Y conforme vamos avanzando en el desarrollo del programa, yo solo sé lo que va a pasar en la sesión de hoy, pero no sé qué es lo que va a pasar en la siguiente, porque la siguiente va a depender de qué tanto avance y cómo se comporte el equipo. Entonces, el team coaching o el coaching de equipo es un proceso de acompañamiento que le permite al equipo crecer, ¿verdad? O que le permite al grupo crecer como un equipo efectivo, dar mejores resultados. Eso es lo que hace el team coaching. Lo voy a repetir. Es un proceso de acompañamiento que le permite al grupo crecer como un equipo efectivo y al mismo tiempo dar mejores resultados. Por eso es que yo te hablo que trabajamos en dos niveles. El equipo ser, nosotros los ayudamos a que se fortalezcan y se conviertan en ese equipo efectivo. Y el equipo hace está alineado a que esta intervención esté enfocada a un resultado específico que la organización esté necesitando mejorar o incrementar o superar. El coaching trata de ayudar al equipo y ayudar al individuo a que logren ampliar sus puntos de vista. El director que lo está contratando está viendo la situación presente de la empresa desde una perspectiva. Y es por eso que el coaching de equipo se enriquece tanto a las organizaciones, porque cuando nosotros ampliamos nuestra capacidad de ver, escuchar y sentir el entorno, nuestra habilidad para resolver los desafíos, para superar los resultados que estamos teniendo hoy, se incrementan muchísimo, porque empezamos a encontrar nuevas rutas para llegar a la meta o superar la meta que tal vez antes no veíamos. Imaginemos que yo tengo un estilo pues autoritario y mi forma de gestionar el talento es como esta lógica de es para hoy, ¿no? Soy el obsesivo, el neurótico, el que encarga cosas imposibles, el famoso encargo imposible. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces con, o sea, primero me pones en un temazcal y después pones un temazcal en mi equipo? ¿Qué haces, Mari Carmen? Fíjate que es bien interesante la pregunta, porque es una forma de pensar que encontramos a veces en las organizaciones. El líder se ve como afuera del equipo, como independiente al equipo. Y la realidad es que el líder es parte del equipo. Pero él no lo sabe, tal vez. Bueno, por eso es importante el coaching de equipo, ¿verdad? Porque realmente a veces los problemas dentro del equipo no son los miembros del equipo, sino el líder es el que está ocasionando el desempeño bajo del equipo. Y ahí es importante, entramos como un programa de coaching. Sin embargo, con el líder siempre hay un trato especial, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar que el líder mantenga su nivel de autoridad y su imagen de líder dentro del equipo. Entonces, lo que hacemos, muchas veces tenemos sesiones independientes con él
para darle retroalimentación o a veces para coordinar algunos ejercicios que vayamos a hacer. Y dentro de ese proceso el mismo líder también va generando un cambio en su liderazgo y se va integrando al equipo y se va resolviendo toda esa situación. Claro. Pero realmente ahí el líder es parte del equipo y es por eso que se requiere una integración y un coaching de equipos. ¿Cuánto va a durar este proceso de intervención, de exorcismo? ¿Vas a sacar el agua bendita, los escarabajos egipcios? ¿Qué va a pasar? ¿Vas a hacer danzas? ¿Qué va a pasar? Porque fueron 10 años de abandono. En un proceso, lo primero es sentarnos a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y en base al diagnóstico que nosotros obtenemos del equipo, establecemos un plan de trabajo en conjunto con el líder o el área que nos haya contratado el programa de coaching. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer la definición de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que no es un programa de coaching? Un programa de coaching no es un taller de equipos, no es capacitación, no es un entrenamiento de outdoor y lo que llaman team building, ¿verdad? No es una terapia grupal, no es una sesión de planeación estratégica o de comunicación efectiva. En un programa de coaching nosotros vamos a acompañar, el equipo está en el punto A y quieren llevarlo al punto B, y nuestro trabajo como coach es ir caminando al lado del equipo para llevarlo a ese punto B, ¿verdad? Que será el objetivo que definamos con el líder o el área que nos haya contratado. Entonces, de entrada, cada programa de coaching pues es como muy a la medida, ¿verdad? Y es algo en donde son intervenciones periódicas, no nos ven todos los días, a veces son intervenciones cada 15 días, a veces intervenciones una vez por semana, dependiendo de las características del equipo. Claro. Y tampoco son intervenciones de todo un día, ¿verdad? Son intervenciones, no sé, de 2 horas, 2 horas y media. Habrá momentos donde tal vez sí pudiéramos tener una intervención un poquito más amplia, dependiendo del equipo. ¿Cómo haces con tus equipos como M. Franco Coaching para que no sean absorbidos por esta dinámica de los equipos? O sea, cuando tú entras a reforzar o ayudar a las organizaciones, seguramente te impregnas, ¿no?, de todo lo que está viviendo la organización, pero también estás puesta o están ustedes expuestos a ciertos riesgos, y hablo de estar al filo de los conflictos. ¿Cómo hacer para poder entrar y salir sin que te dejes absorber ni estar tan alejado? Me refiero a crear una distancia que te impida ver y sentir las verdaderas dinámicas de equipo con el que estás colaborando. O sea, firmas un acuerdo, porque si yo soy el directivo y te traje para que tú me ayudes, pues yo voy a querer que sea como mi estilo. ¿Cómo mantienes esa independencia? Es que esa es la habilidad del coach. Y o sea, el coach no hace lo que el director quiere que haga, ¿o sí? No. A ver, porque pues yo te contraté para que tú me ayudes. Sí, pero por lo tanto, precisamente el coach está para ayudarlos a ampliar puntos de vista, ¿verdad? Ok, no para que hagas... No para decir que sí, a ver, que es lo que te mencionaba hace un rato. A veces el conflicto lo está generando el líder. Entonces el coach tiene la habilidad para poder llevar al líder a que vea desde una perspectiva más amplia esa conducta que tiene y le ayude a generar los recursos necesarios para mejorar su desempeño. Ese es el trabajo del coach. Sí, y ahí es donde pues cada coach tiene ya las horas de vuelo son importantes. Sí, por supuesto. Porque es donde tú requieres y vas fortaleciendo esas habilidades que tú tienes como coach. Una de las habilidades que para mí son como las más desafiantes que tiene que desarrollar un coach es esa capacidad de observar sin juicio. Porque el ser humano de forma natural tendemos a juzgar, tendemos a engancharnos, tendemos a generar o etiquetar como bueno, malo, correcto, incorrecto. Entonces, un buen coach es aquel que está logrando observar todo sin juicio y tiene esa capacidad de observar los procesos de comunicación en cómo se manejan desde diferentes niveles lógicos. Porque un nivel es el contenido
de la comunicación, pero otro nivel más arriba es el proceso que se da, la intención que hay detrás, las agendas que se manejan en los procesos de comunicación. Entonces, todo eso te lo dan las horas de vuelo como coach. Está increíble esto porque de alguna forma estás acompañando a través de M. Franco Coaching a las organizaciones en la construcción de una nueva historia de su organización. Vas de la mano con ellos para construirse un nuevo relato. Sí, Darío, a mí me gusta mucho hacer mi trabajo porque mi trabajo es muy contributivo para la organización, es contributivo para las personas que están dentro de la organización y es contributivo al planeta. Claro. Porque realmente si tú simplemente a nivel individual observa, ¿cuándo es cuando tienes mejor desempeño? Pues cuando estás relajado, cuando estás feliz, cuando tú estás en una armonía alrededor de ti, hay esa armonía y ese equilibrio. Claro. Y eso es lo que nosotros llevamos a las organizaciones. Y no solo a la organización, a mí me da mucha satisfacción ver, por ejemplo, el año pasado tuvimos un programa de coaching de 6 meses con una empresa de manufactura. Eran entre coordinadores y supervisores, eran 200 personas distribuidos en 26 equipos y para mí fue muy satisfactorio el escuchar testimonios de esas personas de que no solo ya estaban más contentos en su trabajo. Lo que a mí me llenó todavía de más satisfacción es decir, ¿sabes qué? Esto que aprendí aquí, que aplico aquí hoy en la organización, también lo estoy aplicando en mi casa y las discusiones son menores y me comunico mejor en mi casa y estoy más tranquilo y estoy más feliz. Entonces, el trabajo que un coach realiza para mí es un trabajo de mucho valor. Y bueno, imagínate, yo al año doy más de 1,500 horas de coaching individual, más las horas de coaching empresarial que doy, ¿verdad? Ahorita a veces ya pues tengo colaboradores que me apoyan y yo en ellos también veo la misma satisfacción. Claro, la misma satisfacción de saber que estamos contribuyendo a que el planeta sea mejor. Claro. Y cada persona feliz contribuye a que la conciencia colectiva del planeta pues expanda más, ¿no? Entonces, eso es lo que un coach puede llevar a una organización, ¿no? Y la organización va a ser más productiva. La organización va a ser mucho más productiva porque cuando la gente está contenta, no solo va a estar convencida de ir porque requiere de generar un ingreso y va a devengar un trabajo para que le paguen un salario. Está ahí porque se va a sentir realizada, porque se va a sentir identificada con la organización, porque ahí también hay un crecimiento y un desarrollo personal. Entonces, eso es lo que las nuevas las organizaciones tienen que empezar a ver. Por eso es tan importante trabajar en este tipo de programas o que la organización esté abierta a este tipo de programas que a veces pareciera que pues no agregan valor, pero creo que son de los programas que mayor valor pueden agregar a una organización. Claro, puede haber un antes y después en tu organización después de la intervención de M. Franco Coaching, porque estás de alguna forma guiando, alumbrando estos caminos de aprender a escuchar la voz del equipo, ¿no? Fíjate, Darío, y ahorita que lo mencionas, tengo un cliente que trabajé yo con él en el 2019. Sí, que fue antes de la pandemia. Sí. Y el objetivo fue nada más diluir los conflictos que había a nivel de las gerencias. Y terminamos a final, o sea, yo trabajé como, pues en el último, el 4 o 5 meses antes de que terminara el año del 2019. Y luego empezó el 2020, donde tuvieron que hacer home office, donde se empieza a dar todo ese tema con las organizaciones de empezar a buscar nuevas formas de colaborar. Y tuve la oportunidad de ir a una sesión
con ellos a finales del 2020 y una de las cosas que me decía el fundador de la organización, uno de los directores, que gracias a que ellos habían logrado crear una alineación en el 2019 con el programa de coaching, ellos habían superado sus metas del 2020, independientemente de la pandemia. Entonces, pues claro que hay mucha satisfacción en el trabajo que nosotros realizamos, porque podemos ver que el ayudar a que la gente esté en mayor armonía y equilibrio, pues genera una contribución para que la organización crezca. Mari Carmen, ¿dónde te encuentran las organizaciones? ¿A dónde pueden escribir? ¿Cuál es tu WhatsApp? ¿Dónde pueden pues obtener, por supuesto, o entrar, tomarse un café contigo virtual y conocer más de esta metodología, de estos acompañamientos que tienes en las empresas? Gracias por preguntar, Darío. Sí, mira, me pueden escribir a maricarmen.f@mfrancocoaching.com. También pueden entrar a la página de mfrancocoaching.com o mandarme un mensaje vía WhatsApp al 81 17 78 60 47. Y bueno, también en las redes sociales de Facebook como Mari Carmen Franco Coaching y en Instagram igual Mari Carmen Franco Coaching. Perfecto. Y bueno, decir también que quienes están escuchando este podcast en Spotify, pues que se suscriban, ¿no? Estén, por supuesto, atentos a los próximos episodios y también, muy importante, compartirlo, que hagas llegar este material, estas reflexiones, que además es conocimiento puro, conocimiento sin escalas, conocimiento muy neta de Mari Carmen, pues compártesela a tu directora, a tu director, al dueño, ¿no? Si dice que no tiene tiempo, mándasela por WhatsApp mientras se sube al avión, ¿no? O al helicóptero. Lo importante es que estás en la antesala y en la posibilidad de cambiar una vez por todas el rumbo de tu organización con la intervención de M. Franco Coaching. Mari Carmen, muchísimas gracias por permitirme co-crear este podcast contigo. Gracias, Darío, gracias a todos por escucharnos y cuántas más posibilidades existen para poder ser contribución a sus organizaciones. Que tengan un bonito día. Bye. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de M. Franco Coaching. Claro, los esperamos.